Mi nombre es María Alejandra Núñez, tengo 24 años. Cuando nací, el cordón umbilical estaba enredado alrededor de mi cuello, entonces yo nací muerta. Los doctores miraron a mi mamá y ni siquiera le dijeron si yo era niña o niño, sino que le dijeron, no, la niña muerta. Me llevaron y en ese momento mi mamá alcanzó a escuchar un aliento de vida y yo respiré. Soy hija de una madre soltera. Me crié junto con mi mamá y con mis abuelos. Desde niña no tenía nada de conocimiento de mi papá y crecí mis años de vida en un entorno cristiano, de iglesia y colegio cristiano. Sin embargo, lo que vivía era un poco diferente. En el colegio desde niña sufrí rechazo total por parte de mis compañeros. En el jardín, en el colegio católico en que estudié hasta los 6 años y después ya cuando estudié en colegio cristiano también, siempre sufrí rechazo, me hacían bullying, había niños que me pegaban, que me jalaban el pelo, me pellizcaban, también me decían de todo, siempre criticaban la manera en que me veía y criticaban mucho que yo no hablaba. Yo era una persona demasiado tímida. Nadie me conocía casi la voz. Mis compañeros, de hecho, creo que muchos del colegio al día de hoy no conocen cómo hablo yo. Cuando había exposiciones siempre lloraba y temblaba y nunca levanté la mano en clase. Siempre me conocían como la niña que estaba sola en los descansos, que no hablaba, nadie sabía mucho de mí. Y esa fue como la manera en que crecí. Estaba rodeada como de ir a la iglesia también, pero también sufría un poco de ese rechazo en la iglesia porque mis compañeros del colegio eran los mismos de la iglesia. Mientras yo sufría esto en el colegio, mi ambiente en casa tampoco era muy bonito. Desde que era niña, mi relación con mi mamá no era buena porque yo no la conocí mucho de pequeña. Tal vez cuando era más niña, bebé, sí, pero después de eso mi mamá claramente, al ser madre soltera, se enfocó en proveer para la familia, entonces trabajaba mucho. Entonces, en mi inconsciente de niña, lo que empezaba a ocurrir es que yo solo veía a mi mamá cuando llegaba a la casa para regañarme porque no había comido en el colegio, porque pues yo siempre tuve problemas como con la comida, entonces no me gustaban muchas cosas y no las comía, entonces me ponían apuntes y notas todo el tiempo en el colegio al respecto. Entonces mi mamá llegaba a regañarme respecto a ese tema y yo comencé a tener mucha rabia en mi corazón, mucho dolor y me sentía muy abandonada, muy rechazada y para nada amada. Sin embargo, tuve personas, por ejemplo, mi abuelo, que desde chiquita me enseñó de Dios. De niña yo leía la palabra, la Biblia para niños, me encantaban las historias, me llegaban mucho al corazón, pero creo que hasta ese momento, aunque yo sabía que había un Dios, sabía que Jesús era real, nunca nada fue más allá. Después, a los 12 años, ocurrió algo y es que estaba en un campamento de la iglesia. En ese campamento de la iglesia hablaron mucho sobre la identidad. Y recuerdo que tuve una experiencia en la que estábamos en un momento de alabanza y estaban cantando esta línea que decía, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y algo en mí dijo como, wow, o sea, Jesús se hizo rey con una corona de espinas. Y me acuerdo que me apasioné por Jesús y en ese momento como que tomé la decisión de decirle a mi mamá que yo quería una Biblia para empezarla a leer, una ya normal, eh, con todas las cosas, no solo las historias. Y la intenté empezar a leer, pero no entendí nada. Creo que el único libro que sentía que me parecía chévere leer era Apocalipsis, porque siempre me llamó la atención. Nunca supe por qué, pero me parecía un libro lleno de amor. Era un poco rara. Para el contexto en el que me movía. Pero bueno, después de ahí lo que pasó es que yo estaba tan apasionada por Jesús y quería hacer eso, quería hacer todo en la iglesia, quería servir en el grupo de jóvenes, quería ser parte. Tomé la decisión de bautizarme y me bauticé, pero digamos que hasta ese momento yo nunca había tenido un encuentro con lo que la gente llamaba un antes y un después de Cristo, o una transformación, o realmente el pecado. Para mí el pecado era como, bueno, hay 10 mandamientos y hay cosas que hago mal y yo sé que pido perdón y ya. Sin embargo, ese tema del perdón era complicado para mí por la manera en que crecí. Digamos que cuando peleaba con mi mamá nunca se aceptaba el tema del perdón. Hacia los 12, 13 años algo pasó. Todas estas cosas del rechazo, del bullying que yo sufría, las peleas constantes con mi mamá en que comenzábamos a gritar, o sea, literalmente llegábamos y era a gritar y a gritar por horas y a pelear. La verdad, yo ni recuerdo por qué me dejaban en mucha angustia emocional. Recuerdo mucho que yo sentía como si hubieran garras dentro de mí
que me rasgaran desde adentro, que estaban tratando como de matarme de adentro hacia afuera. También cuando dormía no era nada pacífico porque desde niña, desde los 2 años, siempre sufrí de pesadillas horribles porque siempre soñaba con demonios, con monstruos que me mataban y cosas más perversas, sexuales, o sea, eran muy tormentosos. Pero eso no solo era mientras dormía, eso también era cuando estaba despierta. Muchas veces como que si me dejaban sola en la casa o si yo iba al baño comenzaba a ver cosas detrás mío. Cuando apagaban la luz siempre sentía que había muchas cosas mirándome. Este tema de los sueños era muy fuerte, tanto así que yo en la iglesia a la que asistía hacían ayunos mensuales en los que oraban por las personas que estuvieran sufriendo algún tipo de ataque espiritual o que tuvieran pesadillas en las noches o este tipo de cosas. Yo siempre pasaba al frente. Todos los sábados, porque era yo estar en un ayuno que empezaban a alabar y yo empezaba a llorar, yo empezaba a sentirme mal, yo empezaba a sentir mucho dolor y oraban por mí y oraban por mí y oraban por mí y entre más oraban, más empeoraba. Era como que yo solo quería gritar y no podía y me daba mucha rabia con las personas que oraban por mí porque no importaba cuánto lo hacían, nada ocurría. Entonces, recuerdo estar muy frustrada, que yo sentía que nunca había una solución. Y esto fue ya después de bautizarme en esa época. Y como les digo, yo no tenía una experiencia como real y consciente de que era el pecado. Hasta que más o menos hacia los 15, 16 años ocurrió algo y es que yo me fui unos meses a vivir a Canadá con una de mis tías. Mientras estaba allá, experimenté muchísima soledad, muchísima soledad. Y en esa soledad me volví a encontrar con la depresión que ya había tenido antes de niña, cuando había como querido suicidarme en algunos momentos, pero Dios nunca lo permitió. Y me encontré también con cosas que yo usaba para tratar de llenar mis vacíos. Comenzó tal vez muy inocentemente con series, con juegos, pero terminó en pornografía y masturbación. Yo leía muchos libros, veía muchas películas que exaltaban la brujería, cosas de fantasía, vampiros, demonios, todo este tipo de cosas. Fue lo que me envolvía. Y romance, también mucho romance. Y me empecé a llenar de todo esto porque sentía un gran vacío en mí y estaba sola. No conocía a nadie. Las personas que conocían no se la llevaban conmigo y yo solo quería sentir algo a través de alguien más. Entonces, como que usé toda esta ficción, toda esta fantasía para vivir la vida que yo nunca había tenido. Y me volví adicta. Entonces pasé de ser una niña que nunca leía libros a una que leía como 50, 60 libros al mes. Dejé de hacer mis deberes en el colegio por leer y por buscar y llenarme de todas estas cosas y comencé a vivir un poco una doble vida en la que yo creía que yo buscaba a Dios en todo, pero realmente era cuando ya llegaba mucha desesperación, iba, oraba y le pedía a Dios que me ayudara, pero hasta ahí llegaba. Seguía esclava al pecado, seguía esclava a las cosas y muy atormentada en todo. Ya hubo un punto de fondo que fue hacia el año 2019, ya de muchos años de vivir esto, en donde me tocó trabajar porque pues estuve en 2 carreras y me sacaron por depresiones y cosas así. Dejé de asistir y terminé trabajando. En este punto la relación con mi mamá era un desastre total, ya ni nos hablábamos y cuando nos hablábamos eran temas muy densos de gritos, de abusos a veces físicos, emocionales, en palabras así. Yo dije como, no, Dios se supone que es un Dios bueno y mi relación con mi mamá es un desastre y se supone que las dos somos cristianas. En este punto también empecé a experimentar ya que hombres venían hacia mí y me buscaban. En un punto mientras trabajaba en el call center hubo un evento que desafió todo mi pensamiento de que igual yo era una cristiana ejemplar, porque era una cristiana ejemplar para todos. Todos me conocían en mi iglesia, conocían a mi mamá, servíamos. Y lo que pasó es que un hombre 10 años mayor que yo en el call center empezó a fijarse en mí y empezamos básicamente a besarnos porque no había nada más. Él nunca me invitó en una cita, a mí él no me gustaba, pero un día él fue a mi casa. Y ese día que estuvo ahí en mi casa, obviamente sin que mi mamá supiera nada, casi nos acostamos, pero yo no podía. Tenía mucho miedo de repetir la historia de mi mamá. Y después él se fue bravo. Después de ese evento, yo pensé, me daba más miedo no acostarme con alguien para no repetir la historia de mi mamá que realmente porque yo creyera en Dios y en guardarme y en la santidad y la importancia del matrimonio. Yo solo tenía miedo. Y desde ese momento creo que me cuestioné mucho si realmente yo buscaba a Dios. Pero todo siguió igual.
Renuncié a ese trabajo, entré en una depresión. Para salir de esa depresión practiqué yoga un rato y todo iba muy mal hasta que llegó 2020 y Dios me dio una bendición en lo que para muchos no fue una bendición, y es que llegó el tiempo de pandemia. En ese tiempo de pandemia ya vivía yo sola con mi mamá y estuvimos encerradas mi mamá y yo, lo cual para mí podía ser un desastre porque no nos relacionábamos. Pero lo que pasó fue totalmente diferente. Y es que un día yo estaba en Instagram y en mi iglesia por pandemia comenzaron a hacer un reto de testimonios y comenzaron a contar los testimonios de cada uno de ellos. Yo me frustraba porque veía lo mismo y era como, no, Dios ha sido bonito, crecí cristiano y así. Y también veía un montón de personas diciendo como todos luchamos con el pecado. Y comencé a desesperarme y decir como por siempre, toda la vida voy a luchar con este pecado que me esclaviza, nunca voy a poder ser libre, hasta que vi un testimonio que dijo algo diferente y era de una chica que había luchado con homosexualismo, suicidio, pornografía, masturbación, de todo. Y ella dijo que cuando conoció a Cristo fue totalmente libre de todo eso, que ya nunca más luchó con nada de eso. Yo quería eso y yo empecé a leer la Biblia ahora sí, y cuando la leía era una verdadera libertad. Es que todo aquel que conocía a Jesús nunca volvía a ser igual, que los apóstoles, después de que ya Cristo murió y resucitó, nunca volvieron a ser los mismos, sino que caminaban cada vez en más santidad, en más poder, en más gloria. Yo quería eso. Entonces recuerdo que terminé de ver el video de esta chica y dije como esto es así, y comencé a sentir que yo en serio, por primera vez, después de muchas oraciones, decir, Señor, perdóname por esto que hice, quería ser libre. Me acuerdo que me arrodillé en mi habitación y le dije a Dios que era una pecadora, que era básicamente una prostituta, porque así me sentía yo en mi corazón, pero que necesitaba ayuda para ser libre, porque yo no podía, porque había estado luchando por años con esto y no importa cuánto quería, no era libre. Y le pedí perdón y le pedí ayuda. Y desde ese día fue como empezó todo un proceso muy bonito de cambio en mi vida, porque experimenté lo que era el arrepentimiento. Y desde ahí, cada vez que leía la Biblia, la empezaba a entender. Dios quería algo para mí. Sin embargo, y aunque en ese momento fui libre por alrededor de un mes de todos mis temas de inmoralidad sexual e impureza, todavía sufría mucho con las otras cosas y en un punto volví a recaer. Esto con el tiempo llevó mucha frustración en mí, pero ya empecé a tratar las cosas de una manera diferente. Si tenía frustración, iba a Dios, oraba, buscaba su palabra. Me acuerdo que anhelaba tanto su palabra que la leía 3 veces al día. Yo abría esa Biblia y literalmente la abría más de lo que comía. ¿Sí? De pronto me dieron ganas de levantarme a las 5 de la mañana a orar, porque aunque nunca en mi vida había podido orar más de un minuto, yo necesitaba estar con Dios, porque no tenía nada, no era nadie y yo ya estaba cansada de mi vida y yo solo quería conocerlo. Entonces me acuerdo que lloraba y era muy sincera. Yo le decía, no quiero estar aquí, pero te necesito. Y eso comenzó a transformar poco a poco mi corazón. Sin embargo, después de un tiempo en 2021, como que todo otra vez volví a recaer en todo. Empecé a leer más de estos libros y cada vez eran más pesados. La brujería y todo esto era más denso. Recuerdo también que empecé a escuchar más música que exaltaba la maldad y todas estas cosas. Entonces como que yo no entendía ese balance entre esas dos cosas. Así que dejé un poco de tenerle fe a Dios por un tiempo, hasta que en 2022 Dios comenzó a hablarme fuertemente a mí y a mi familia de que teníamos que cambiar de iglesia y le obedecimos. Y eso trajo un fruto muy loco en mi vida, y es que yo comencé a experimentar lo que era como sentir que Dios me guiaba. Empecé a ir a esta iglesia y de una empecé a servir en esa iglesia porque Dios me abrió puertas para que yo pudiera estar en el lugar donde necesitaba estar. Conocí personas en mi universidad que también eran creyentes y me rodeé como de muchos amigos y personas. Y en ese momento, como hacia final de año 2022, hubo otro campamento de jóvenes y en ese campamento pues hicieron bautizos. Yo no pensaba bautizarme porque pues yo me bauticé a los 13, yo ya estoy bautizada, no necesito volver a meterme a las aguas, pero pues todo el mundo se volvía a bautizar y así, y yo estaba como, no, yo no necesito hacer eso. Pero ocurrió algo, y es que mientras veía los bautizos sentí, sentí algo muy loco y era como algo en mi estómago fuertísimo que me jalaba esas aguas. Y yo al principio tenía miedo y decía, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que dije, Dios, ¿tú quieres que me bautice? Y entonces le dije, Dios, si esto es tuyo, si tú quieres que yo me vuelva a bautizar, o sea, si en serio quieres que lo haga, haz que alguien venga
y me diga que me bautice. Y apenas yo terminé de hacer esa oración en mi mente, una amiga se me acercó y me dijo como, Aleja, bauticémonos. Yo me acuerdo que me emocioné y salté en esas aguas como una loca y me bauticé. Y cuando yo salí de esas aguas, experimenté un sentimiento de paz y de limpieza que, o sea, incomparable. Me sentía muy limpia, me sentía muy contenta, muy feliz. Y dije como, este es mi cambio, esto es lo que yo necesitaba y me faltaba. Sin embargo, un mes después de ese bautizo, yo recaí en temas de pecado e inmoralidad sexual. Eso me destruyó un poco y no entendía qué era lo que estaba pasando, por qué esto pasa, por qué esto ocurre. Sin embargo, para esa época también pasó algo más. Dios me rodeó de algunos amigos, entre ellos Lina Correa y Daniel Urrego. Todo porque yo escuché la voz de Dios. Dios me había dicho algo y es que Él quiere moverse en mi universidad, que Él quiere traer un derramamiento del espíritu a mi universidad, un lugar de adicciones, sexo, desenfreno, todo lo que se puedan imaginar. Y Dios me dijo que quería hacer algo ahí, pero que había que orar. Entonces yo reuní a todos los cristianos que conocía de mi universidad, de mi círculo, les dije, vamos a orar los jueves y vamos a compartir. Bueno, resulta que dentro de esas tenía un amigo y este amigo es Daniel Urrego. Él nos comenzó a compartir acerca de cosas que le ocurrían, como que iba a grupos de oración y le contaban que se sanaban enfermos o que se liberaban endemoniados. Yo me emocionaba mucho porque esto era lo que yo anhelaba y era vivir todo lo que yo leía en la Biblia desde 2020, porque apenas yo empecé a leer la Biblia, yo solo quería todo lo que estaba escrito ahí. Yo no quería escuchar a nadie más que me dijera algo contrario a lo que yo veía escrito. Yo quería y anhelaba eso. Y entre esas, pues yo estaba en un desastre emocional porque siempre todo el que me mirara me gustaba. Mi amigo también estaba en un desastre emocional porque había terminado con la novia y otra amiga también estaba en un desastre emocional porque le estaba gustando un man muy paila. Entonces decidimos hacer un ayuno. El sábado, el día entero. La segunda vez que hicimos ese ayuno, fuimos a la iglesia a la que asistíamos. Yo en ese punto estaba súper desesperada por Dios y quería más y más y más. Pero a la vez también estaba como, pero nada cambia, pero yo quiero más. Y entonces entramos a la alabanza y en esas vi al chico que me gustaba con la persona que era la exnovia y así. Y el caso es que comencé a sentir muchísimo dolor. Me sentía como si me hubieran roto el corazón, cosa que yo nunca había experimentado. Y yo no podía dejar de pensar en la persona que me gustaba porque estaba al frente mío. Y estaban cantando la alabanza y yo escuchaba, pero no podía pensar en Dios y no entendía por qué. Y en ese momento empezó a sonar una canción que se llama Yeshua. Y esa canción decía, quiero conocer a Jesús. Y mientras yo escuchaba que cantaban, quiero conocer a Jesús, entró una pregunta a mi cabeza y es, si yo conociera a Jesús, ¿podría estar pensando en alguien más mientras alabo? No. Si yo en serio conociera al Jesús del que yo he leído en la Biblia, no podría pensar en nada más. Entonces comencé a alabar así. Yo decía, me duele el corazón, no puedo dejar de pensar en este hombre, pero quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y llegó a la parte de la canción que dice, Yeshua. Y cuando empezaron a cantar esto, yo estaba mirando a la cruz que había en esta iglesia. En ese momento yo dije, este es el nombre sobre todo nombre y está saliendo de mi boca. El nombre sobre todo nombre está saliendo de mi boca. Yo no soy digna de esto. Yo no soy digna de esto. Yo quiero conocer a Jesús, pero yo no soy digna de verlo. Y en ese momento, mientras miraba la cruz, vi a Jesús en la cruz. Lo podía ver ahí en esa cruz mirándome con amor mientras yo cantaba Yeshua. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo solo sé que mientras había sentido dolor, mi corazón roto, y sentirme indigna e impura, de pronto comencé a sentir gozo. Gozo. Nunca en mi vida había experimentado gozo. Toda mi vida había sido tristeza y depresión y de pronto yo me sentía tan y tan alegre que no lo podía describir. También sentía muchísima paz. Sentía tanto gozo y tanta paz que tenía que gritar.
Tenía que gritar de alegría porque no podía comprenderlo. Hace 2 segundos estaba que me moría de la tristeza y de pronto sentía tanto gozo que tenía que gritar. O sea, no lo puedo contener, no lo puedo contener. Entonces dije, voy a parecer una loca, pero lo voy a hacer. Y en ese momento abrí mi boca para pegar el grito más loco de este universo, pero no salió un grito, sino que apenas abrí mi boca así, mi boca empezó a moverse por sí misma. Yo ya no tenía control de mis labios y solo era así todo el tiempo. Yo me asusté mucho porque tenía mis manos arriba y mi boca se estaba moviendo sola y no entendía qué estaba pasando, pero a la vez sentía gozo y paz y era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso era en mi mente, ¿no? Y en ese momento me llegó un pensamiento, lenguas, y yo dije, ¡ah! ¿Esto es lo que dice la Biblia de las lenguas? ¿Esto es el don de lenguas? Y yo en mi mente decía, Dios, tengo mucho miedo, pero si esto es tuyo, que no pare, pero si no es tuyo, páralo ya. Y seguí y seguí y sentía más y más gozo y más alegría y más paz. Me acuerdo que en ese momento Lina Correa estaba ahí arrodillada al lado mío y yo la veía, estaba súper quebrantada y yo estaba como, esta no tiene ni idea de qué carajo se está pasando al lado de ella, pero yo quiero gritar de la alegría. Ese día mi mamá y el novio fueron al grupo de jóvenes y sabían que a mí me gustaba este chico y que yo estaba vuelta a nada porque vieron el tema. Y yo volví a ellos después de que terminó la alabanza y estaba como, es el mejor día de mi vida. Y ellos, ¿qué? Y yo solo estaba muy feliz porque yo dije, nada, nada, nada. Mira, este día se podría caer el cielo, un terremoto, venir un meteorito, acabar con la reserva. Yo estaría feliz porque yo no lo entendía en ese momento. Ahora lo entiendo. En ese momento recibí el bautismo del Espíritu Santo, porque si tú le pides a Dios, quiero conocer a Jesús, Él te va a entregar a su Santo Espíritu, quien es que te guía a Jesús. Entonces, después de este día, todo cambió. Yo entendí en ese momento, según mi entendimiento, recibí don de lenguas, porque en mi entendimiento y en lo que me habían enseñado toda la vida, yo desde el momento en que creí en Jesús tenía el Espíritu Santo y ya. Pero lo que ahora entiendo y es recibir el bautismo del Espíritu Santo sí cambió toda mi vida, porque desde ese día todo fue diferente. Me pasaba algo muy extraño y era como que me sentía dirigida. Yo no entendía, pero yo empecé a escuchar la voz de Dios, cosa que antes no lo hacía. Todos los días me levantaba y de pronto era como, vea esto en vez de esto, habla con tal persona. Todo lo dirigía y no solo eso, pasó algo muy particular. Yo ya no estaba pensando en pecar ni en no pecar todo el tiempo, porque para mí cada día desde que me levantaba hasta la noche era pensar como, literalmente tenía una checklist de hoy no pequé, hoy no vi pornografía, hoy no me masturbé, hoy no hice tal cosa, ¿sí? Pero desde ese día en adelante, yo por mucho tiempo ni siquiera pensaba en eso. De hecho, 1 mes y medio después me di cuenta de, espérate, yo hace cuánto no hago estas cosas que hacía 3 veces al día o más. Y yo no entendía qué era lo que ocurrió. Alrededor de ese tiempo, Daniel Urrego me invitó a una reunión donde venía alguien que estuvo en un avivamiento en Bolivia. Venía a hablar de lo que pasó ahí. Y yo quería ir mucho allá. Ese día estaba pensando si voy o voy a mi iglesia o qué hago, si voy con mi mamá. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo como, no importa dónde vayas, lo que importa es que sepas que yo me voy a manifestar porque yo estoy contigo. Entonces yo estaba feliz, yo sabía que no importaba dónde yo fuera, Dios iba a estar conmigo y Dios iba a hacer algo porque Dios está en todos lados. Y llegué a la reunión y Dios comenzó a decirme todo, o sea, el Espíritu me decía como tal persona va a orar por ti. Y yo, ok. Yo no conocía a estas personas, siempre me habían dicho que eran unos locos, pero la verdad yo lo único que pensaba era, pues a mí Dios me dice qué hacer y yo estoy donde Él quiere que esté. Y ese día sentí mucha paz. Me acuerdo que esta persona comenzó a hablar de cómo se multiplicaba la comida, de cómo los paralíticos se sanaban, de cómo la gente con solo escuchar que Jesús los ama, está vivo y vuelve pronto, recibían el Espíritu Santo, no sé, y yo anhelaba esto. Ese día entendí que sin importar dónde yo estuviera, Dios estaba ahí y que yo tenía que seguir al Espíritu Santo, pero también que había mucho más, que la vida con Cristo no se acababa en el momento en que tú eras salvo, sino que solo empezaba ahí. Desde ese punto, algo que marcó mucho la diferencia en cómo yo vivía la iglesia es que tuve un entendimiento de que la iglesia no era un lugar, porque Dios no estaba
en este edificio al que yo asistía o no estaba en esta casa con la que estaba el grupo. Yo entendía que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que está vivo y que yo era iglesia donde fuera. Entonces, desde ahí como que el Espíritu Santo me empezó a mandar spam por todos lados de qué era vivir la vida como un discípulo de Cristo, no solo como un cristiano, como un discípulo de Cristo. Me mostró cómo enfermos eran sanos, me mostraba cómo mucha gente era liberada de demonios y yo empecé a sentir mucha fe y yo solo quería decirle a todo el mundo quién es Jesús y qué es realmente ser discípulo de Cristo. Me acuerdo que yo empecé a decirle, Dios, yo ya he visto muchas cosas de que la gente ora por los enfermos y se sanan. Yo quiero eso. Y entonces un día en una reunión en una casa, yo me acuerdo que yo estaba como, yo quiero ver milagros, yo quiero ver milagros. Y una de las personas ahí, Oscar Vera, fue como, pues, ora por ella que tiene la mano mal. Y yo dije como, ¡oh! No, qué nervios. Pero dije como, está bien, lo voy a hacer porque estaba orando por esto. Y fui a la chica que ella literalmente tenía como vendas porque literalmente no podía mover la mano sin gritar del dolor. Y yo dije como, bueno, vamos a orar. Y yo estaba, ¿y cómo es que se ora? Porque lo había visto, pero nunca lo había hecho. Y me dijeron, no, pues en el nombre de Jesús, sanidad. Y yo, está bien. Si yo estaba en el nombre de Jesús, se restaura todo tendón porque tú moriste en la cruz. Y la chica se quitó el coso y empezó a probar. Y me dijo, ya no me duele tanto, pero yo le vi hacer así, yo dije como, ay no, está inventando esa vaina. Pero entonces Oscar me dijo como, ora otra vez. Y yo, ok, y fui y oré otra vez. Y cuando oré por ella dice como, ya no me duele, ya no me duele, y comienza a hacer así como una loca. Y yo, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Te sanaste? Y ella, sí. Y bueno, entonces esa fue una. Después otra es que yo quería vivirlo todo. Entonces yo comencé a orarle, Jesús, yo quiero bautizar a alguien, yo quiero bautizar a alguien, yo quiero bautizar a alguien. Pero yo decía, uno sí puede bautizar personas porque no sabía, pero yo tenía ese sentir, pero pues solo bautizan como los pastores y lo que sea. Pero yo lo que leía en la Biblia era que cualquier discípulo bautizaba. Yo decía, pues yo no sé si lo hacen en este grupo de personas que se reúnen en casas, pero yo quiero bautizar. Y yo dije, Dios, dame una oportunidad. Y en esas, la hermana de Dani, pues resulta que yo como que empecé a discipularla. Dios me la entregó para discipularla. Yo me acuerdo de que yo le compartía y ella comenzó a abrirse más y muchas cosas y de pronto ya tomó la decisión de que se quiere bautizar. Ese día que eran los bautizos, pues yo no le había dicho a nadie lo que yo había orado, pero yo le decía a Dios, yo quiero ser la que la bautice porque yo quiero bautizar a alguien. Ese día llegamos y otra persona de la iglesia, Sandrita Moncayo, me dijo como, tú la vas a bautizar a ella. Y yo, sí, sí puedo, sí, claro. Ese día yo dije, yo quiero hacerlo total, como lo he visto en varios lados, como en The Last Reformation y en otras cosas. Y es como que cuando hay un bautismo es un momento también para libertad y para recibir llenura del Espíritu Santo. Entonces yo quiero bautizarla y que oremos porque ella sea libre de cualquier espíritu y también porque sea llena del Espíritu Santo. Entonces eso hicimos ese día. Ella no me contó hasta después porque había muchas personas y mucho ruido, pero ya después me contó que ese día habló en lenguas por primera vez, lo cual me pareció muy genial. Otra de las cosas que le había pedido a Dios en esas oraciones que yo decía, yo quiero vivir esto, yo quiero vivir esto, es que yo le dije, Dios, yo quiero bautizar a alguien en el Espíritu, porque yo veo que en la Biblia imponen manos sobre las personas y ¡pam! Reciben el Espíritu Santo. Yo entiendo mi caso en que estamos anhelando y clamando, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero, y Dios escucha, porque el que pide recibe, especialmente el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero también entiendo que somos un cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros somos sus manos, somos sus pies. Él nos hizo real sacerdocio para que nosotros hagamos sus obras. Somos sus manos aquí en la tierra y Él nos dio esto para que Él pueda bautizar en el Espíritu a través de nosotros. Yo quería experimentar eso, yo quería ver a alguien nacer de nuevo y recibir el Espíritu y hablar en lenguas. O sea, yo no quería que fuera como, ay, sí, lo recibió, sí o no, no sabemos. No, yo quería que esa persona hablara en lenguas o profetizara. Y mientras eso pasaba, por allá había otra persona, Ana María Costa. Ella, por su parte, está orando, yo quiero recibir lenguas, yo quiero, Señor, llenura del Espíritu Santo, quiero recibir lenguas, recibir lenguas. Entonces un día ella invitó a otra de nuestras amigas a una reunión, André, y me acuerdo que André nunca había escuchado como mucho del bautismo del Espíritu o algo así, y de toda la reunión se basó en que ella quería el Espíritu Santo y nosotros queríamos orar por ella. Pero entonces pasaron a Ana María a orar por André para que ella recibiera el Espíritu Santo. Cuando eso estaba pasando, mis manos empiezan como a calentarse y a cosquillar y estaban pesadas y yo tuve, no sé si fue un sentir o si fue su voz, yo solo sé que el Espíritu Santo en ese momento me dijo, en quien tú pongas la mano, esa persona va a ser bautizada por el Espíritu. Y es que es chistoso porque yo veía a Ana María orando por André, pero yo decía, pero es que Anita necesita ser bautizada. Entonces yo estaba como, ok, pero yo tenía miedo.
estaba nerviosa porque yo dije como, estoy loca porque estamos orando por Andrés y yo voy y oro para Ana María, voy a ser una loca. Pero en esas, una persona en la reunión, Sorayita, comenzó a orar por Ana María y yo dije, sí es de Dios, esto es de Dios. Entonces yo dije como, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo dije como, upa Dios. Y me acuerdo que puse mi mano en su pecho y apenas puse mi mano en su pecho, Ana María se cae para atrás y empieza a hablar en lenguas y yo, no puede ser. Yo, ufa, y yo empecé a hablar en lenguas por ella y ella oraba y oraba. Y me acuerdo que se reía porque ella cuenta que ella estaba tratando de hablar en español, pero no podía. Entonces se reía y era como, ¿qué me hicieron? Pero fue muy genial. A partir de ahí fue de gloria en gloria. Entonces experimenté ya muchas liberaciones, muchos bautismos loquísimos. O sea, ordenar a gente en el nombre de Jesús que se bautice para ser libre de demonios. No, en fin, vainas locas. También muchas experiencias con Dios. Pero había un tema que era el que siempre yo le ponía a Dios sobre todo. Y era como mi relación con mi mamá nunca va a mejorar. Después de que yo nací de nuevo, mi relación con mi mamá, de hecho, como que empeoró. Y el tema estaba denso. Ella dijo como que no, no me iba a dar plata ni nada. Yo empecé a vivir de lo que Dios me proveía porque yo no tenía plata para nada, ni para ir a la universidad. Y Dios a través de la iglesia comenzó a proveerme. Eso fue una locura para mí. La iglesia me estaba dando para subsistir. Y por muchos meses eso fue así. Y yo sentía de parte de Dios, y Dios fue muy claro en que yo ese tema con mi mamá lo tenía que sanar, porque era por un tema de rechazo y abandono que yo sentía. Yo siempre había sentido orfandad en mi vida. Entonces Dios comenzó a mostrarme su paternidad, su compasión, pero también como su amor era como el de una madre, que aunque mi madre me olvidara y me abandonara, él nunca lo podría hacer porque me tiene grabada en las palmas de sus manos. Entonces comenzó a darme instrucciones acerca de callar, aun cuando mi mamá me maltrataba o me decía cosas, y comenzar a orar por ella todos los días. Y yo empecé a hacer esto porque yo, desde que entendí el nuevo nacimiento, entendía, mi mamá cree en Dios, pero ella no ha nacido de nuevo. Y traté de decirle muchas veces y eso no funcionó. Pero hacia agosto de 2024, un día mi mamá empezó a vivir muchas cosas. Dios en serio le mandó quebranto a su vida. Estaba yo en la sala con mi mamá, ya no vivíamos juntas porque Dios me dio la dirección también de separarme de mi mamá porque el tema era muy fuerte y Dios necesitaba esa separación para empezar a orar y sanar y orar en la vida de ella. Cuando estábamos ahí en la sala, yo me acuerdo que sentí el espíritu súper fuerte sobre mí y mi mamá como, no entiendo por qué me pasa esto, y sentí voltearme y decirle a mi mamá, es que tú no has nacido de nuevo, tú no lo has hecho. Mira el fruto del Espíritu Santo y mira el fruto de la carne y dime qué estás viviendo. Sé honesta contigo misma y dime si tú crees que has recibido el Espíritu Santo. Y cuando mi mamá oyó eso, ¡fua!, empezó a llorar y me dijo, tienes razón, yo no he nacido de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, desde ahí yo toda como Dios, sí, porque me acuerdo que unos días antes yo había sentido dolores horribles, o sea, en mi alma, en mi cuerpo, todo estaba desesperada. Y yo le decía a Dios, ¿qué está pasando? Por el tema y la situación de mi mamá. Y Dios me dijo, son dolores de parto, tu mamá va a nacer de nuevo. Y yo, desde ahí fue muy loco. Y básicamente desde ahí comencé a orar, llamé a Dani y a Jason para que vinieran a mi casa porque yo dije como no quiero que esto provenga de mí, sino que provenga de Cristo. Entonces mi mamá, no importa de qué boca lo escuche, quiero que lo escuche de Cristo. Entonces yo no quería como meterme mucho, que ella viera a su hija, sino solo recibiera. Y ellos le compartieron acerca del bautismo, pero era muy chistoso porque ellos le decían algo y era sí, 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 todo lo entendía. Y yo dije como Dios ha orado, porque esta mujer yo he hablado 1000 veces y nunca la cogía. El caso es que ella tomó la decisión de bautizarse con conciencia de qué era el bautismo, y es que es morir para resucitar. Y mi mamá dijo, yo muero a toda mi vida y voy a resucitar. Yo tuve la oportunidad de bautizar a mi mamá y después oramos por llenura del Espíritu, y después ha sido una locura porque mi mamá y yo nos llevamos muy bien. De hecho, amo con todo mi corazón a mi mamá. Es hermoso verla ya no luchar con temas de ira y verla buscar tanto a Dios. Dios la guía, le habla, y el fruto del Espíritu ahí empieza a notarse y es una transformación total. Y esta es mi historia de cómo me convertí en otro discípulo. Si esta historia te impactó y quieres seguir a Jesús, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, y quieres conocer el diseño original de la iglesia con otros discípulos, visita nuestro sitio web